Sí, doctor, sí se ve. Sí Bueno, se sí. ve hemólisis, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, entonces empezaremos el día de hoy eh, con las anemias hemolíticas. Es bien importante que ustedes entiendan el concepto de hemólisis, ¿verdad? Obviamente la destrucción acelerada del eritrocito es lo que el concepto de hemólisis. La hemólisis puede ser intravascular o puede O ser puede ser extravascular. extravascular. Ahora, nosotros tenemos el eritrocito. Este eritrocito, dentro del eritrocito trae algunas sustancias. Ejemplo, pues trae la deshidrogenasa láctica. Si yo por algún mecanismo, ya sea intrínseco o extrínseco, este eritrocito que viene en el vaso sanguíneo, lo destruyo, pues lo primero que va a pasar es que esa deshidrogenasa láctica se va a elevar. Entonces ese sería un marcador de hemólisis, la deshidrogenasa láctica elevada. Los eritrocitos también traen una enzima, ¿verdad?, que se llama la AST. Esa AST también se puede ver elevada, ¿verdad? Una enzima también del hígado, también se eleva en el hígado, pero la AST también se encuentra en los eritrocitos. ¿Okay? Ahora, una vez que el eritrocito se destruye, nosotros sabemos que está su componente, pues tiene hemoglobina este paciente, ¿verdad? Entonces, esta hemoglobina no puede estar libre en la circulación. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una proteína también liberada en el hígado que se llama aptoglobina. Esta aptoglobina va y se va a unir a esta hemoglobina. Por lo tanto, al unirse a esta hemoglobina, otra cosa que va a pasar, que los niveles van a estar bajos de aptoglobina. ¿Okay? Aptoglobina, van a estar bajos. Otra de las cosas que va a pasar cuando se destruye este eritrocito es que una vez que los depósitos de aptoglobina ya se hayan consumido, pues esta hemoglobina se va, y que esto pasa generalmente en el vaso, ¿verdad?, en las hemólisis extravasculares que tenemos macrófagos. Esta hemoglobina pues se va a descomponer en sus componentes, ¿verdad?, que se llama el heme y el hierro. ¿Qué es lo que pasa con este heme? Este grupo heme es metabolizado, ¿verdad?, a bilirrubinas indirectas. Primero se convierte a biliverdina, ¿no?, y luego se convierte en bilirrubina indirecta. Obviamente sabemos de la bilirrubina indirecta que debe de ir al hígado para convertirse en directa. Por lo tanto, un marcador también de hemólisis es el aumento de la bilirrubina indirecta. Obviamente, si aumenta la bilirrubina indirecta, pues va a aumentar la bilirrubina total, a expensas de la indirecta. ¿Okay? Cuando se sobrepasa la capacidad de la hemoglobina, esta hemoglobina también puede irse a un órgano que tenemos, que es el riñón. El riñón. Y en el riñón, aquí, se puede también descomponer en sus componentes, en el grupo heme y en el hierro. Se puede almacenar este hierro, ¿verdad? Se almacena como hemosiderina. Hemosiderina. Si no lleva esta vía, pues esta hemoglobina se puede eliminar por la orina y eso se llama hemoglobinuria. Hemoglobinuria. Otro dato de hemólisis. Cuando se agotan las reservas de poder almacenar este hierro, también se empieza a liberar esta hemosiderina en la orina y eso se llama hemosidenuria, ¿verdad? Hemosidenuria. ¿Sí? Estos, entonces, son los datos, las bilirrubinas totales elevadas y sabemos por qué, principalmente la bilirrubina indirecta, el aumento de la deshidrogenasa láctica, ¿sí?, la disminución de la aptoglobina, número 3, la hemoglobinuria y la hemosidenuria, ¿verdad?, que están aquí. Todos esos son datos que vamos a tener en pacientes con hemólisis, algunos en mayor o en menor. Ejemplo, generalmente las extravasculares, como son en el vaso,
¿Qué es lo que va a pasar? Ahí tenemos macrófagos, entonces estos pacientes van a tener más ictericia. Estos macrófagos degradan rápido en cuanto se destruye ese eritrocito y esa hemoglobina, lo degradan rápido y van a tener más ictericia. Pero las otras también pueden tener. Cuando son intravasculares, rápido la hemoglobina se consume, entonces dan más aptoglobina baja y esta rápido no alcanza a ser destruida y rápido se va al riñón y se elimina como hemoglobinuria. Entonces esto me va a dar un poquito más de hemoglobinuria en las intravasculares. Pero en general el concepto es, todas me pueden dar, tanto la DHL, AST, bilirrubina indirecta, hemoglobinuria y hemosideruria, ¿no? Eso es importante que lo sepan. Y obviamente cuando se destruye el eritrocito, pues la hemoglobina va a estar baja, ¿verdad? Por eso es la definición, anemia hemolítica. Y luego ya vamos a ver los diferentes tipos de anemias hemolíticas, empezando con la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Es decir, yo tengo que tener un anticuerpo que va y se dirige a mi eritrocito, lo marca, ¿verdad? Marca ese eritrocito para cuando llega ese eritrocito al vaso, que ese es el principal mecanismo aquí, el vaso, lo destruye. El vaso debe de pasar aquí por unas fenestraciones, pero aquí los macrófagos en el vaso, cuando pasa el eritrocito, ya no lo permiten pasar. ¿Qué es lo que hacen? Lo destruyen. Y entonces, si lo destruyen, pues esa es la hemólisis que existe. Todo se deriva es el principio básico de entender las características de la hemólisis intra y extravascular. Generalmente va a ser un anticuerpo, ¿verdad? Es más común la anemia hemolítica que sea autoinmune a que sea por aglutininas frías, etcétera. Ocurre en el 70-75% de los casos. Generalmente va a ser idiopática o puede ser secundaria. Lo que más preguntan son las secundarias. ¿Y qué preguntan? Es decir, yo tengo una leucemia, que es la leucemia linfoide crónica, y esta genera anticuerpos, principalmente un anticuerpo IgG, y es lo que causa la anemia hemolítica autoinmune. Ese es el mecanismo, ustedes ya lo entienden ahí. Otro, el lupus puede generar anticuerpos contra los leucocitos, contra las plaquetas y contra los eritrocitos. Cuando lo genera contra los eritrocitos, pues se llama anemia hemolítica autoinmune por aglutininas calientes. ¿Okay? ¿Por qué calientes? Porque es un IgG. Hay algunas otras, como enfermedad inflamatoria crónica, y hay unos mecanismos de los fármacos que también generan esos anticuerpos y se produce esta anemia. Siempre preguntan el lupus y preguntan la leucemia linfoide crónica como causas secundarias de una anemia hemolítica. ¿Cuáles van a ser los datos? Pues la anemia, los datos de hemólisis, y en algunos pacientes, a pesar de que está trabajando más el vaso no está grande en estas anemias, generalmente está de tamaño normal, aunque el 20% de los pacientes sí pueden tener el esplenomegalia, ¿verdad? ¿Cómo hacer el diagnóstico? Voy a hacer a través de una prueba de Coombs, voy a ver en el frote de sangre periférica esferocitos, y puedo hacer una electroforesis de proteínas, donde cual voy a tener la IgG aumentada. Y una característica son también que estas anemias, las hemolíticas, generalmente se van a presentar con los reticulocitos elevados. Ustedes saben que los reticulocitos son las formas precursoras de los eritrocitos. En la eritropoiesis, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy destruyendo glóbulos rojos, yo estoy estimulando mi médula, ahí están los reticulocitos, estoy estimulándolos, bueno, los precursores eritroblasto y los precursores de esto, y qué es lo que estoy haciendo, que se liberen más pronto. Entonces, por eso encuentro los reticulocitos elevados, tratando de compensar para llevar más oxígeno a los diferentes tejidos. Entonces, yo elevo esos reticulocitos. ¿Okay? Debemos de entender el concepto de qué es el Coombs directo y qué es el Coombs indirecto. El Coombs directo consta de 2 pasos y el Coombs indirecto consta de 3 pasos. El Coombs directo lo que nos dice es si existe anticuerpos en el eritrocito del paciente. Entonces va a responder esa pregunta. Y el indirecto nos dice si existen anticuerpos en el suero del paciente. En el suero. Responde esa, o en el plasma, ¿verdad? Del paciente. En el plasma del paciente. Esa es la respuesta, la pregunta que responden. Es decir, si yo tengo mi paciente, este es mi paciente, este paciente ya tiene anticuerpos en su eritrocito porque tiene una anemia hemolítica
¿Qué hago yo? Yo nada más voy a poner un anti-IgG, un anti-IgG. Si yo pongo, ese es el reactante de Coombs, anti-IgG. Si yo pongo este anti-IgG, si este paciente ya tiene los anticuerpos, esto va y se une. Entonces, pongo otro, va y se une. Entonces, todos estos eritrocitos se empiezan a juntar, ¿verdad? Hay otros, se juntan. Entonces, esto es lo que nos da la positividad. Se juntan, se aglutinan, ¿verdad? Entonces, eso sería un positivo. Si este paciente no tuviera anticuerpos, pues no hay con qué se junte, entonces no nos va a producir un agudo. ¿Qué pasa en la otra? Yo quiero ver si el paciente en la sangre, tiene anticuerpos, por ejemplo, las embarazadas. Esto se da mucho en las embarazadas y en las pruebas, cruzadas, ¿verdad? Para cuando van a transfundir a los pacientes, para que no hagan reacciones. Yo quiero ver si el paciente tiene en la sangre inmunoglobulina. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer primero? Tengo que dar el suero del paciente o el plasma del paciente. ¿Y yo qué voy a hacer? Primero le voy a dar eritrocitos marcados, ¿verdad? Eritrocitos con inmunoglobulina. Ese es el primer paso. ¿Para qué? Pues para que tenga el eritrocito, si este paciente tiene anticuerpos, pues este va a ir y se van a unir, ¿no? Se van a unir. Una vez que ya se unen, ahora sí yo le voy a poner el reactante de Coombs, igual que es el anti-IgG, y ya se van a poder unir a estos, y ya otra vez van a hacer que ahora sí los eritrocitos se junten. Entonces esto me va a dar una prueba positiva. Obviamente, si fuera negativo, quiere decir que el paciente no tiene estos anticuerpos. No se les debe de olvidar Coombs directo, Coombs indirecto y en qué consta. Poderlo explicar así de sencillo. Estas son las células que nos van a dar pactognomónicas, ¿verdad? Que es el esferocito. Es una célula de menor tamaño, algunos les llaman microesferocitos, que tienen, se fijan, no tienen en el centro, no tienen esa palidez, una tercera parte que debe de tener este eritrocito normal. Ellos no la tienen, porque como es más pequeña, pues ya no se pierde esta concentración, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tratamiento de una anemia hemolítica por anticuerpos calientes? Lo principal, pues, son esteroides, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es tratar de quitar esos anticuerpos, dirigido contra esos anticuerpos. La segunda puede ser en los adultos, que haga esplenectomía o también que dé rituximab en los adultos. En los niños obviamente se va a preferir primero el rituximab que la esplenectomía, pero de los medicamentos también se pueden dar ya en los adultos, es el rituximab, ¿verdad? Y de tercera línea, pues algunos otros inmunosupresores, como son estos, la ciclofosfamida, citoquina y otros. También esos pacientes cuando tienen una crisis aguda, yo le puedo dar inmunoglobulina. Y es importante que sepan que esto, que es lo que hace, en realidad pues no está atacando a la producción de anticuerpos. Lo que está haciendo es que el eritrocito lo está marcando. En vez de que aquí tienen los anticuerpos malos, pues está llegando esta inmunoglobulina, se está juntando también a estos eritrocitos y que cuando van al vaso, ¿qué es lo que pasa? Que el vaso detecta esa inmunoglobulina cuando va pasando, no en el eritrocito, la detecta y ¿qué es lo que hace? Que se come esa inmunoglobulina. En vez de comerse el eritrocito que está con la inmunoglobulina normal, llega y se come esa inmunoglobulina. Entonces permite pasar a los eritrocitos, básicamente la estamos engañando, ¿verdad? Es lo que dicen, se está engañando y ese es el mecanismo por el cual la inmunoglobulina funciona. Importante que también lo entiendan ese concepto. Los pacientes se deben de transfundir en caso de que sea severa. Generalmente los pacientes, si no es urgente, no deben transfundirles. ¿Por qué? Porque muchas veces son muy incompatibles, ¿verdad? Por eso son pacientes que, a pesar de si uno le mete más anticuerpos, pues más van a generar hemólisis. Entonces, por eso no están muy indicados las transfusiones, pero a todos, independientemente si está muy bajo la hemoglobina, tienen datos de síndrome anémico, deben de darles, ¿verdad? Y a veces, como tienen anticuerpos, tienen Coombs positivos, es incompatible básicamente con todos los componentes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si pone en peligro la vida, se puede pasar el que más sea menos compatible, ¿verdad? O sea, entonces es importante que ustedes vean eso. Hay dos síndromes. Si se asocia la anemia hemolítica autoinmune con una púrpura trombocitopénica autoinmune, es decir, con plaquetas bajas, con trombocitopenia secundaria a un fenómeno autoinmune, se llama síndrome de Evans. Y si el paciente es alcohólico y hace una anemia hemolítica posterior al consumo de alcohol, o si tiene dislipidemia y consume muchas grasas y hace anemia hemolítica, eso se llama síndrome de CIEF. Síndrome de CIEF.
La anemia hemolítica por aglutininas frías, su nombre lo dice, están expuestos al frío y empiezan a hacer hemólisis. Principalmente la hemólisis va a ser intravascular y vean, generalmente aquí va a haber la inmunoglobulina, va a ser la inmunoglobulina M y el complemento que van a causar esa hemólisis. El hígado es el responsable de la hemólisis, por lo tanto, pues no les voy a quitar el vaso, ¿verdad? La esplenectomía en esos pacientes estaría contraindicado porque ahí no es el sitio donde se lleva a cabo la hemólisis, generalmente es por los macrófagos en el hígado. Hay causas también, así como les dije, las secundarias, aquí les van a preguntar siempre el Mycoplasma pneumoniae, es decir, un paciente que llegó con una neumonía y a los 7 días hizo una anemia hemolítica, pues piensen que es una anemia hemolítica por aglutininas frías, ¿no? Y que es mediada por IgM. Los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa por el virus del Epstein-Barr, con una prueba monospot positivo, también pueden hacer este tipo de anemias, aparte el citomegalovirus, el parotiditis y algunas neoplasias como los linfomas de células B. ¿Okay? Cuadro clínico, básicamente todos los de anemia que ya vimos, y eso sí tienen fenómenos vasoclusivos, tienen acrocianosis en los dedos, en los ortejos y también tienen a veces una pues pigmentación un poquito morada de la nariz y de los oídos. Esos son los fenómenos vasoclusivos y es lo que también diferencia de una anemia hemolítica autoinmune de una anemia hemolítica por aglutininas frías. CUMS obviamente va a estar negativo porque generalmente el CUMS que hacemos nosotros es buscando IgG, ¿verdad? Le damos el reactante que es el anti-IgG, pero si nosotros hiciéramos también la prueba de CUMS para complemento, aquí sí saldría positivo. Entonces, ojo aquí, no quiere decir que todas estén negativas. Quiere decir que la que hacemos nosotros, que detecta principalmente, le damos el reactante IgG, sale negativo, pero si le diéramos para el complemento, sí saldría positivo. Le puedo pedir niveles de aglutininas, ¿no? Las cuales van a estar elevadas, y es importante diferenciar en los adultos, generalmente va a ser una anemia hemolítica por aglutininas frías, y en los niños menores de 5 años, desde el primer año de vida, se va a llamar hemoglobinuria paroxística fría y va a ser secundario a la formación de un anticuerpo que se llama el anticuerpo de Donner-Landsteiner, ¿verdad? Es casi similar, nomás que aquí la diferencia es que en la anemia hemolítica por aglutininas frías, por ejemplo, el antígeno el cual está detectando es el monoglobulina M, es el antígeno I, y en esta hemoglobina paroxística fría generalmente es el antígeno P, ¿no? Aparte de la presentación. No me quise meter mucho en esta, pero también recuerden que se semejan en los niños, se va a llamar hemoglobina paroxística fría y va a tener este anticuerpo característico, es el Donner-Landsteiner. Después de sangre periférica se van a aglutinar los eritrocitos, puedo hacer una electroforesis de proteínas y me va a dar los niveles de IgM elevados. Aquí están, pues aquí está un eritrocito normal y vean cómo todos estos eritrocitos se juntaron, ¿verdad? Se aglutinaron. Es patognomónico de una anemia hemolítica por aglutininas frías, ¿ok? Únicamente sintomático, evitar la exposición al frío y en caso refractario, pues ya puedo dar plasmaféresis o puedo dar rituximab. Obviamente la esplenectomía no es útil, como les comenté. Otra de las anemias hemolíticas es la esferosteosis hereditaria. Esto es un defecto en el citoesqueleto y en unas proteínas de unión del eritrocito. Es la anemia hemolítica más frecuente en México que dicen y también se conoce como esta enfermedad, Minkowski-Schaffer, ¿verdad? Por si se las pueden poner con este nombre. Para esto debemos de saber el eritrocito, disco, ¿verdad? Bicóncavo, y el eritrocito pues tiene un citoesqueleto, Este citoesqueleto está unido a la membrana del eritrocito por unas proteínas. Y estas proteínas son principalmente la espectrina, la anquirina y la banda 3.1. Si no tuviéramos estas proteínas, no darían esa forma que le permite estar un poquito elástico, ¿verdad? A este eritrocito, o tomar esta forma que es la forma bicóncava. Entonces, si no lo tenemos, empiezan a hacer aquí como unas lesiones y no permite que se empiece a estirar y ya no permite que regrese
a su estado normal y se queda más o menos así. Si cuando yo voy, el eritrocito que ya está deformado, que ya no puede tomar una forma bicóncava, en el vaso yo tengo unas fenestraciones, o vamos a ponernos aquí unos orificios, ¿verdad? Unas fenestraciones por donde cual están muy pequeñas. Este eritrocito debe de pasar a estas fenestraciones del vaso para cuando las pasa se debe de cambiar su forma. En este caso, pues por eso se hace bicóncavo, se hace más delgado, ¿verdad? Y los puede pasar. Si yo tuviera esta forma, en el cual ya no puede cambiar esa forma para pasar, pues se van a destruir. Llegan aquí y pues aquí se destruyen, topan con una pared, ¿verdad? Pues es el mecanismo por el cual se da la esferocitosis hereditaria. Generalmente voy a sospechar una anemia hemolítica, ¿verdad? Con un CHCM elevado. ¿Qué es esto? Es nada más la concentración que tiene el eritrocito, lo blanco que les había comentado yo. Normalmente el centro debe de estar blanco. Como se pierde esto del eritrocito lobicóncavo, pues todo es el esferocito al final de cuentas. Está más, la cromía, la pigmentación se hace más abundante y eso es lo que da el CHCM elevado. Entonces, siempre lo preguntan, ¿verdad? De las pocas que hacen que el CHCM esté elevado, aunque yo sé que cualquiera que me dé esferocitos me va a aumentar este CHCM. ¿Okay? Como hago el diagnóstico, igual los reticulocitos van a estar elevados, el flujo de sangre periférica voy a tener esferocitos, se fijan igual que la anemia hemolítica autoinmune, pero la diferencia va a estar en la prueba de fragilidad osmótica. ¿Okay? Y esta prueba es muy sencillo, le ponen solución salina. Si yo tengo un eritrocito normal, si lo tengo normal, si yo le pongo solución salina a este eritrocito, aquí me permite que este eritrocito aumente de tamaño, ¿verdad? Entonces tolera esta solución. Si yo tengo un eritrocito ya lleno y le pongo esta solución, pues como no va a permitir expansión, ¿qué pasa? Pues se rompe ese eritrocito. Entonces esta es una prueba de fragilidad osmótica. Otros que puedo hacer es una prueba de binding con al final de cuentas es una citometría de flujo que detecta lo que es eucina 5-maleidamina y otra que es el glicerol acidificado. La que más preguntan es esta, la prueba de fragilidad osmótica, y el mecanismo es este. Tratamiento, le voy a dar ácido fólico y esplenectomía a estos pacientes. ¿Por qué? Pues porque la destrucción se está llevando ¿en dónde? En el vaso. Si yo quito el vaso, pues no va a haber dónde se vayan a estrellar esos esferocitos. En la sangre periférica voy a continuar teniendo, ¿qué? Pues los esferocitos. Yo voy a vivir con mis esferocitos en sangre periférica porque se van a seguir formando por el defecto, pero ya no van a tener en dónde se destruyan, ¿verdad? Entonces es diferente. No piensen que ya no van a encontrar los esferocitos una vez que le quiten el vaso, ¿no? Todavía van a estar ahí, pero ya no van a poder, ya no van a pasar por el vaso, ya no se van a destruir ahí, ¿verdad? Y además el tratamiento de soporte. En caso de muchas hemólisis, pues hay que transfundir a estos pacientes. Y si yo le quito el vaso a un paciente, hay que recordar que pues nos protege el vaso también contra algunas bacterias encapsuladas. Entonces, si no lo tengo, pues lo que va a pasar es, voy a tener más riesgo de infecciones por bacterias encapsuladas. Entonces, tengo que darle profilaxis para eso, ¿verdad? La siguiente de las anemias es la anemia de células falciformes. Dijimos nosotros que teníamos las mutaciones de la cadena beta que se llaman talasemias betas. Pues aquí sí se produce la cadena beta, pero se produce una cadena beta anormal, que es la causa de la anemia de células falciformes. Nosotros dijimos que tenemos el gen beta, ¿verdad? Dijimos que teníamos dos, aquí, ¿ya? La hemoglobina A normal, pues está compuesta por 2 alfa y 2 beta. 2 beta. En estos pacientes, lo que pasa es que ellos tienen su cadena alfa normal, ¿no? Alfa normal, pero su cadena beta, en vez de estar B2, la tienen enferma, lo tienen como BS, ¿no? Y aquí BS. Entonces, si ustedes juntan esto, es lo que nos da la hemoglobina SS, ¿okay? Porque juntó esta y juntó esta, su cadena.
Si yo tuviera únicamente en estos que tuviera una cadena normal y tuviera una cadena enferma, yo voy a tener hemoglobina A, o sea, de aquí, ¿no? Que es normal, que lo tengo normal, y voy a tener B2 y voy a tener una anormal, que es la hemoglobina AS. Entonces, a esto se le llama el portador, el rasgo de talasemia, importante que lo entiendan, y eso se llama ya la enfermedad de células falciformes, perdón, dije talasemia, que células falciformes, ¿ok? Este me da la enfermedad de células falciformes y este me da únicamente el rasgo de células falciformes, ¿ok? Conociendo eso, ¿qué es lo que pasa? Hay una mutación, ¿verdad? En un aminoácido, en el ácido glutámico, que es reemplazado por la valina. ¿En dónde? En la posición 6. Bien importante pregunta de examen, ¿verdad? ¿Qué es lo cual es la fisiopatología? Se cambia el ácido glutámico por valina en la posición 6. Por un mecanismo no conocido, se cree que es porque disminuye la vida media del eritrocito, entonces si disminuye la vida media, la malaria ocupa estar mucho tiempo en el eritrocito para sobrevivir, y como no lo está, pues protegen estos pacientes que tienen anemia de células falciformes, están protegidos. En general, los pacientes que tienen anemia hemolítica, la mayoría protegen contra infección por plasmodium, ¿verdad? Por plasmodium, es importante, falciparum principalmente. Es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, 25% de los pacientes, de padres obviamente, van a presentar una hemoglobina normal, 50% van a ser portadores y el 25% va a desarrollar la enfermedad. ¿Okay? Debe de haber 2 genes para que se lleve a cabo la enfermedad como tal. El 10% de los afroamericanos, se vean, por eso es muy común en la raza afroamericana, son portadores de al menos un gen anormal. Cuando yo someto a este paciente a diferentes estreses, esos pacientes van a desarrollar una crisis aguda. Y esta crisis aguda, pues ahorita vamos a ver, generalmente va a ser una crisis hemolítica aguda. ¿Cuáles son esos factores que pueden aumentar el riesgo de crisis? La hipoxemia, si se deshidrata, y la acidosis, ¿no? Cuadro clínico, vean, esos pacientes pueden tener varias condiciones, la hemólisis, la esplenomegalia, a pesar de que esos pacientes tienen un vaso, el vaso no les funciona, ¿verdad? Tienen hipofunción o tienen hipoesplenismo funcional, le llamamos. Tienen fenómenos vasoclusivos, que son los más preguntados, que es lo único que te puede dar un síndrome de tórax agudo. Empiezan con mucho dolor precordial y con datos de distrés respiratorio, una radiografía con infiltrados pulmonares. Puede haber afecciones vasoclusivas tanto a nivel de las articulaciones, a nivel de las manos, ¿verdad? Que te da la famosa dactilitis, a nivel del cerebro, te predispone a tener EBCs, infartos, priapismos, si se fijan, a veces preguntan eso, y la pérdida de la visión también por afección de los vasos retinianos, ¿verdad? Los pacientes tienen mayor riesgo, como no está funcionando el vaso, de crisis aplásica. Además, tienen riesgo de infecciones y siempre preguntan la Salmonella paratifi. Generalmente la osteomielitis es por estafilococo, ejemplo, ¿verdad? Pero en estos pacientes predisponen más a tener una osteomielitis por este germen, que es la Salmonella paratifi. También pueden predisponer a tener neumonías, meningitis. Una característica también es a nivel renal, empiezan con necrosis papilar renal y úlceras en las extremidades, algunos también ahí con afecciones, abscesos e incluso secuestro esplénico caracterizado por, obviamente, anemia severa, etcétera, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer el diagnóstico yo de una anemia de células falciformes? Voy a pedir una electroforesis de hemoglobina. Y aquí es donde voy a ver la hemoglobina anormal. Voy a tener una hemoglobina S, ¿verdad? SS. Generalmente va a estar compuesto el 90%, y se fijan poquita fetal, 8%, y 2% va a ser hemoglobina A2. Pero no voy a tener hemoglobina A, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no tengo, para que tenga hemoglobina, tengo que tener algo de la cadena beta, y no tengo esta cadena, ¿no? En el frotis de sangre periférica voy a ver las células enfermas, se llaman drepanocitos. Voy a ver los cuerpos de Howe-Jolly, que nos indican hipoesplenismo funcional, y las células en diana. Vamos a explicar los cuerpos de Howe-Jolly para que se les quede bien memorizados. Yo tengo normalmente el vaso, ¿no?
el eritrocito generalmente no tiene núcleo. Acuérdense, los eritrocitos no tienen núcleo, pero ¿qué es lo que pasa? Que algunos eritrocitos no se desarrollan para formarse maduros y tienen unos remanentes, ¿verdad? Tienen unos remanentes de ácidos nucleicos, ¿verdad? O sea, entonces esos remanentes de ácidos nucleicos, cuando pasan, los que no se maduraron de forma correcta, cuando pasan al vaso, el vaso se encarga de comérselos o destruir estos, porque son anormales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues para que no pasen y únicamente pasen los sanos, ¿verdad? Los que no tienen los sanos. Entonces, en estos pacientes, como el vaso no les está funcionando, estos pocos eritrocitos que sí tienen material de ácidos nucleicos, en la periferia, ejemplo, ¿verdad? Pues como no está funcionando, sí logran pasar. Entonces, si yo hago una tinción, pues yo voy a ver esos remanentes que están aquí. Entonces, esos son los famosos cuerpos de Jovi-Jolly. Hay una forma de hacer un escrutinio que ya está haciendo en los jóvenes y en los adultos que sospecha uno, que se llama el escrutinio con metabisulfite, ¿verdad? Que va a salir positivo. Básicamente ponerle esto y si tienen de hemoglobina S va a salir positivo. ¿Okay? Aquí están eritrocitos normales, normal, y vean estos. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? Esta hemoglobina S se polimeriza. Al polimerizarse, causa que los eritrocitos tengan una apariencia como cristales o como plátanos, le llaman, ¿verdad? Como plátano. Entonces estas son, ¿verdad? Veanos como cristales o como plátanos. El tratamiento básicamente va a ser de soporte, que dar ácido fólico, obviamente sabemos por la anemia, etcétera, en que hay que vacunarlos porque tienen hiposfismismo funcional contra encapsulados, y hay un medicamento que les voy a dar que se llama hidroxiurea, y el mecanismo siempre es preguntado, que es, ¿cuál es el mecanismo de que induce la síntesis de hemoglobina fetal? Entonces, si yo tengo aumento de la hemoglobina fetal, disminuye la hemoglobina S, entonces no tengo esos fenómenos vasoclusivos o mejoro los síntomas. El único tratamiento curativo sería el trasplante de médula ósea, y esos pacientes pues hay que transfundirlos, si existe infecciones secales antibiótico y como tienen riesgo de trombosis, hay que darles también tromboprofilaxis con enoxaparina. Únicamente hacer hincapié en el rasgo, en el portador de talasemias. La diferencia es que esos pacientes, ya lo habíamos dicho, tienen AS, ¿verdad? Entonces, generalmente no van a tener, para que yo tenga una crisis aguda, o yo necesito tener más del 50% de hemoglobina S. Y esos pacientes tienen menos del 50%. Se fijan, tienen el 43% si lo hacemos en una electroforesis de hemoglobina. Lo que más tienen es hemoglobina A. Entonces, por eso nunca llegan a ser los fenómenos vasoclusivos ni las crisis hemolíticas agudas. ¿Okay? Entonces, por eso es importante. Y esos pacientes no requieren tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada más decirles que no saben, que ojo, ¿verdad? Que no se junten con alguien que tenga, porque el riesgo, obviamente, de que el feto, de que el producto tenga esta enfermedad, pues es mayor. ¿Okay? Hasta aquí vamos ahora la siguiente anemia que vamos a ver, hemolítica, es la anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, ¿qué es importante? Nosotros debemos de saber que el eritrocito, ¿no?, su única forma de protección ante el estrés oxidativo es el NADPH. ¿Okay? Es la única forma que se protege NADPH contra el estrés oxidativo. Vamos a ver de dónde viene esto. Resulta que tenemos una vía de la glucosa 6-fosfato, en donde cual hay una enzima que se llama la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces viene de la vía de los monofosfatos, etcétera, que ese glucosa 6-fosfato deshidrogenasa nos va a producir este NADPH. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo algún evento, yo genero lo que son radicales libres, ¿eh? O especies libres de oxígeno, como les quieran llamar. Principalmente hay varios, ¿verdad? Pero el peróxido de hidrógeno es el que voy a liberar. Yo necesito glutatión reducido para que se junte con esto, glutatión reducido para que se junte y se oxide, forme el glutatión oxidado. ¿Okay?
Este glutatión oxidado se debe de reducir nuevamente. ¿Para qué? Pues para tener siempre yo este glutatión reducido para atacar estos radicales, ¿verdad? ¿Qué es lo que, para que se lleve a cabo esta reacción de óxido-reducción, ¿verdad? Óxido-reducción, es una reacción de óxido-reducción, es decir, primero estaba reducido, se oxidó y luego nuevamente se redujo. Yo necesito el NADPH. NADPH. ¿Okay? ¿Y de dónde viene ese NADPH? Pues a través del ciclo, pero una enzima importante es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si yo no tengo esa glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, yo no genero NADPH, yo no puedo oxidarlo para reducirle, entonces mis concentraciones de glutatión reducido disminuyen, por lo tanto, mis niveles de HO2 superóxido van a aumentar y pues va a atacar al eritrocito y lo va a destruir. Entonces, ese es mi mecanismo por el cual la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa causa la hemólisis. Más sencillo no puede ser, ¿verdad? El trastorno es ligado al cromosoma X. Hay dos variantes, africana mediterránea, me interesa mucho que se memoricen eso, pero la hemólisis va a resultar posterior a un estrés oxidativo. ¿Y cuáles son algunos fármacos? Generalmente son infecciones, pero hay unos fármacos que pueden originar esto. ¿Y cuáles son los que preguntan? La dapsona, el azul de metileno, un antiséptico urinario, la fenazopiridina, algunos para malaria, la primaquina, ¿verdad? El rasbicurase para el ácido úrico, es la nitrofurantoína y las sulfas pueden producir esa hemólisis. Es decir, yo tengo un paciente, caso típico que preguntan, que tiene VIH, le damos trimetoprim con sulfametoxazol porque trae una neumocistosis, o sea, y al darle esto, a una semana desarrolla una anemia hemolítica. Entonces, ¿qué piensan ustedes que tiene? Pues tiene deficiencia seguramente de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Alguien que vaya a viajar a África le dice, vamos a darte profilaxis para malaria, etcétera, le dan primaquina y resulta que después desarrolla una anemia hemolítica, ahí es cuando van a sospechar. Alguien con ácido úrico le dan rasbicurasa, infección de vías urinarias, les dan nitrofurantoína, etcétera, y luego desarrollan la anemia hemolítica, piensen que tiene esto, ¿verdad? Piensen que tiene esto. Y otro es que cuando comen habas, también se precipita la crisis y eso se llama favismo y es también en pacientes que tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Deficiencia. Puede manifestar como asintomáticos, es decir, si no tienen el estrés, pues no van a desarrollarlo, que sean sometidos al estrés o al fármaco, que tengan una infección o el fármaco y hagan una anemia hemolítica aguda o crónica, con todas sus características que sabemos, o que en los niños, ¿verdad? En los niños que tengan estrés, que empiecen con ictericia neonatal. ¿Qué es lo que voy a ver yo para el diagnóstico de estos pacientes? En el frotis voy a ver una célula mordida, también llamada células en blister. Veo los cuerpos de Heinz y el diagnóstico definitivo lo voy a hacer a través de la determinación de los niveles de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, obviamente las cuales la actividad y los niveles van a estar bajos. Es importante aquí, ¿qué es lo que pasa? Los cuerpos de Heinz son como desechos, ¿verdad? O remanentes, también desechos en el eritrocito, de la hemoglobina del eritrocito. Estos aquí, ¿verdad? Estos son como desechos que están. Entonces se hacen a través de una tinción especial, se visualizan. Estos desechos, cuando yo voy al vaso, el vaso tiene macrófagos, ¿verdad? Tiene macrófagos, lo detectan estos desechos y ¿qué es lo que hacen? Como el Pac-Man, ¿verdad? El Pac-Man, llegan y lo muerden. Entonces cuando lo muerden, pues ya lo que resulta de esto, pues es una célula mordida, ¿no? Célula mordida, ¿ok? Es el mecanismo de eso. Estos son los cuerpos, ¿verdad? Los cuerpos de Heinz, aquí está. Aquí son muchos, obviamente, pero generalmente no son tantos, ahí están, todos estos son los cuerpos. Y obviamente ya pasó y en el frotis se va a ver y se ve aquí cómo los mordió, ¿verdad? Cómo están mordidos, aquí se ven mordidos. Son las células mordidas y los cuerpos de Heinz para que no se les olvide. ¿Cuál es el tratamiento? Evitar los antioxidantes y evitar los agentes peronoxidantes y evitar las habas, transfundir en caso necesario y ácido fólico en las fases crónicas. Pero esto generalmente es autolimitado. Si no tienen ese evento estresante, si no ingieren ese fármaco, retirarlo
van a mejorar. Ahora, la hemoglobinuria, otra de las enfermedades es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Es un defecto en un gen, que es el gen del PIK-A, ¿verdad? Y vamos a ver eso ahorita, qué es. Nosotros, normalmente, también el eritrocito se debe proteger. Vean cómo el eritrocito debe protegerse de muchas cosas y cómo una estructura es importante. El eritrocito debe de protegerse, su enemigo es el complemento, ¿verdad? El complemento. Debe de protegerse contra daño por complemento. Y para esto lo hace a través del DAF, que tienes aquí en su superficie, el DAF, y el MIRL, el MIR, ¿no? Lo hace. Estos DAF y MIR están unidos aquí, están unidos al eritrocito, a la membrana, por el GPI, ¿verdad? El GPI. Es un defecto en este GPI, ¿verdad? Que este está regulado por el gen PIK-A. Si yo tengo un defecto en este gen PIK-A, por lo tanto, no voy a tener el bajo, no voy a tener el GPI, entonces este DAF y este MIR no se van a poder unir, entonces no va a tener este eritrocito va a estar así sin ese DAF y MIR, entonces el complemento va a ser fácil que lo ataque y obviamente pues lo destruya, ¿verdad? Entonces es importante, es el mecanismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y siempre preguntan esto de hemoglobinuria paroxística nocturna. Normalmente, yo en las noches, yo dejo de respirar, todos dejamos de respirar. Entonces, cuando dejamos de respirar, tenemos una acidosis, ¿verdad? Respiratoria, es decir, mis niveles de mi CO2 aumentan. Pero aquí me interesa esto. La acidosis es un activador del complemento. Se activa el complemento y al activarse el complemento, pues existe hemólisis. Entonces, por eso le dicen que es hemoglobinuria, porque esta hemólisis, pues al ver hemólisis, ya dijimos, la hemoglobina se libera por la orina. Entonces eso se llama hemoglobinuria. ¿Y cuándo es más esto? En la mañana. En la mañana, en la primera orina. Pero ¿cuándo pasa paroxística? Porque sabemos ahí la mutación, pero en la noche pasa esto. Entonces la hemoglobinuria paroxística nocturna. En la noche pasa este fenómeno de hemólisis. ¿Por qué? Por la acidosis. También les pregunta general y pregunta de examen, ¿verdad? ¿Por qué se lleva a cabo la hemólisis? ¿Por qué se llama hemoglobinuria paroxística nocturna? Y ese es el mecanismo. Los pacientes pueden tener pancitopenia, ¿verdad? Manifestado por anemia, leucopenia y trombocitopenia y las manifestaciones de estos. Pero aquí algo característico de esta enfermedad es que tienen más predisposición a trombos. Al no tener eso, predisponen a trombos y generalmente ¿en dónde? En sitios inusuales, que tengan una trombosis hepática, una trombosis de la vena porta, una trombosis cerebral. Debo de sospechar. Vean, de las anemias hemolíticas, más trombosis, siempre piensen en hemoglobinuria paroxística nocturna. Y aparte, pues ya su nombre lo dice, la hemólisis intravascular que tiene. Entonces, yo tengo una anemia más trombosis o pancitopenia, ¿verdad? O más pancitopenia, cualquiera de los dos, piensen que es esto. Es como la triada que podemos decir, anemia hemolítica más trombosis más pancitopenia, podemos ponerlo como la triada que viene aquí. ¿Cómo voy a hacer la prueba yo? Hago una prueba, se llama la prueba de Ham y sucrosa, básicamente someterlos a glucosa y someterlos ahí a un estado ácido, y en el cual, si obviamente, si estos son estados donde cual me estimulan el complemento, entonces al estimular el complemento, si yo tengo deficiente este eritrocito de el DAF, etcétera, ¿qué va a pasar? Pues se va a destruir, entonces van a ser positivos estos, ¿verdad? Y lo actual, bueno, lo que se debe hacer es la citometría de flujo, es decir, directamente mido el DAF, directamente mido el CD55. Yo sé que si ese eritrocito tiene DAF, pues el marcador va a ser positivo. Si no tiene DAF, pues no lo va a marcar, entonces va a ser negativo, ¿verdad? Entonces es una forma sin necesidad de hacer eso. Entonces, estas eran pruebas anteriores, pero todavía vienen algunos exámenes, ¿verdad? Y el tratamiento, si tengo un medicamento que va en contra del complemento, que se llama eculizumab. Es el tratamiento, más memorícenselo, y en casos severos, pues ya puedo hacer un trasplante halogénico de médula ósea.
Hay otras anemias hemolíticas que se llaman las microangiopáticas. ¿Okay? Eso es importante. ¿Qué es lo que pasa con las anemias hemolíticas microangiopáticas? Estas anemias hemolíticas se van a caracterizar por formar trombos, ¿verdad? Trombos. Y los trombos van a ser de plaquetas o van a ser de fibrina, o de ambas, ¿verdad? Pero generalmente los trombos de plaquetas es las que vamos a ver, que es la PTT y el síndrome urémico hemolítico, y el trombo de fibrina y fibrina más plaquetas, podemos decir de los dos, va a ser la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de Gel. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Acuérdense, aquí viene el eritrocito. El eritrocito. Por alguna situación, yo voy a tener un defecto aquí en el endotelio, en el cual va a hacer que se agregue una plaqueta, luego eso va a activar otra plaqueta, se va otra plaqueta, otra plaqueta, otra plaqueta, se van a venir así. Por eso les dije que los trombos son de plaquetas. Cuando aquí se va a formar el trombo de plaqueta. Cuando el eritrocito venga, aquí no se puede deformar, llega aquí el eritrocito y explota. Entonces, cuando explota, pues sale como esquistocito. Entonces, esta es la formación, por qué se forman los esquistocitos en estas anemias hemolíticas microangiopáticas, aquí. ¿Okay? Y vamos a ver el mecanismo de cada uno de ellos. El síndrome urémico hemolítico generalmente va a ser el típico y va a ser el atípico. Yo les voy a hablar del típico y el atípico. El atípico. El típico generalmente va a ser en los niños, ¿verdad? En los niños. ¿Okay? ¿Y a qué se asocia? Hay que memorizarlo a una bacteria productora de una toxina, que es la Shiga toxina, y es una bacteria que se llama el E. coli 0157H7, que nos va a originar un cuadro diarreico sanguinolento. Entonces, el antecedente de un cuadro diarreico sanguinolento por E. coli 0157H7, aunque hay otras bacterias que lo pueden producir, me va a originar este síndrome urémico hemolítico. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que tenga diarrea previa, 5 años, verano, otoño, que son más comunes. Hay una triada que se deben de memorizar, y ya lo dijimos, anemia hemolítica microangiopática, o sea, generalmente intravascular, ¿verdad? Manifestada por, obviamente, los esquistocitos en sangre periférica, o también por los niveles bajos de aptoglobina van a estar, y eso que ya vimos. Va a haber trombocitopenia. ¿Por qué va a haber trombocitopenia? Si yo aquí tenía, vamos a suponer aquí yo tenía 10 plaquetas o 5 plaquetas, vamos a suponer aquí, yo aquí las tenía lo normal, aquí ya tengo que estas plaquetas se agregaron aquí, de estas 5, 4 se agregaron, nomás pasó una. Entonces, ¿cómo va a estar de estas 5 que todas pasaron a este lado y ya ahora aquí no pasaron todas, entonces se agregaron aquí, además tenemos una, pues los niveles en sangre de las plaquetas van a estar bajas, ¿no? Entonces es el mecanismo de esta trombocitopenia que a veces preguntan. Y va a haber también falla renal, que eso es la triada típica del síndrome urémico hemolítico. Falla renal, anemia hemolítica microangiopática y la trombocitopenia. El diagnóstico en frotis, yo voy a ver los esquistocitos, y ven, el tratamiento va a ser de soporte, pero aquí entra algo que se llama plasmaféresis, ¿verdad? La plasmaféresis no es más que para un paciente ponerlo a un catéter, ¿verdad? Y meterlo a una máquina para como depurarle su sangre, ¿verdad? Se llega aquí llega todos los antígenos y todo lo que se produce, y luego ya sale más limpia, ¿verdad? Ya lo removí. Todo lo que hace una plasmaféresis, remover, ¿ok? En estos pacientes que es en todas las pacientes que tienen una diarrea sanguinolenta por E. coli, productora de Shiga toxin 0157H7, hay que evitar antibióticos, ¿verdad? Y el plasma, puedo dar plasma fresco, ¿por qué? Porque este plasma fresco pues tiene cierta concentración de algunos factores y del ADAM TS13 que ahorita vamos a ver, ¿ok? Estos son los esquistocitos, vean, ¿ok? O células fragmentadas o en casco, también se las pueden encontrar así. La PTT es otra enfermedad, y esta tenemos algo que es el ADAM TS13. Normalmente, para que estas plaquetas, ¿verdad? Aquí, se agreguen
yo necesito tener una lesión endotelial. Esta lesión endotelial produce lo que es colágeno y produce algo que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand. Von Willebrand factor. ¿Okay? El factor de von Willebrand es un multímero, es una molécula grande, ¿verdad? Grande. Yo necesito que este factor de von Willebrand se convierta en un monómero, ¿verdad? O una molécula más pequeña. Y el encargado de hacer esto es el factor de von Willebrand. Lo que hace es que permite que lleguen aquí más plaquetas y se unan, ¿verdad? Si yo tengo el multímero muy grande, yo necesito el ADAM TS13, ¿para qué? Para hacerlo de un multímero a un monómero, a una molécula más pequeña. Si yo no tengo este factor de von Willebrand, TS13, se van a convertir en agregados grandes y van a permitir más agregación plaquetaria. Y es como yo formo aquí mi trombo de plaquetas, ¿verdad? Es el mecanismo del ADAM TS13. Entonces, ¿qué es generalmente? Puedo tener una deficiencia ya sea hereditaria o una deficiencia adquirida, que es la más común, es decir, un anticuerpo contra esa enzima. Vamos a poner, este es una enzima, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Tengo que convertirlos en más pequeños para que no permitan que se agreguen, ¿no? Pues hereditario, pues aquí ya lo había comentado. Y la característica va a ser una pentada. 1, la anemia hemolítica. 2, la trombocitopenia. 3, la falla renal como el síndrome urémico hemolítico, pero va a tener otras dos cosas, que son las manifestaciones neurológicas, que es lo más patognomónico de esto, ¿verdad? Aparte de la triada, y la fiebre, pero lo que diferencia la síndrome urémico hemolítico de la PTT serían las manifestaciones neurológicas. Si ven, aquí también tienen fiebre. Entonces, una pentada, a diferencia de la otra que es una triada, ¿verdad? El diagnóstico es la pentada, el frotis de esquistocitos, y yo puedo determinar directamente los niveles de ADAM TS, los cuales van a estar bajos o pueden estar normales con presencia de un anticuerpo, ¿verdad? Puedo ser ahí, ¿no? Tratamiento también para la falla renal, hay que poner hemodiálisis y la plasmaféresis también para remover esos anticuerpos inhibitorios, ¿verdad? La deshidrogenasa láctica es un marcador de seguridad. Eso es básicamente la PTT. La coagulación intravascular diseminada, esto es más de la coagulación, como su nombre lo dice, ¿verdad? Hay consumo de los componentes hemostáticos por alguna causa. Generalmente las dos principales causas van a ser, que preguntan, es por infección, la infección y los eventos obstétricos junto con el trauma. ¿Qué pasa aquí? El denominador común es el aumento de trombina, ¿verdad? El aumento de trombina. Si nosotros recordamos, si tengo una acá, no, aumento de trombina. Si nosotros recordamos, nosotros tenemos dos vías, ¿verdad? Una vía extrínseca, una vía intrínseca, que estas dos vías llegan a una vía común, que es el 10A. Este 10A es importante porque este 10A se encarga de convertir la protrombina en trombina. Después esta trombina es importante porque se encarga de convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces, si yo tengo una infección o algo, yo activo mis vías de la coagulación. Entonces, estas vías tienen que ver con los diferentes factores. Entonces, todos estos factores aquí me van a disminuir, ¿verdad? Porque los estoy consumiendo. Entonces, al momento que ya disminuyan, pues empiezan a prolongarse los tiempos de coagulación y a producir sangrado. ¿Okay? Yo genero mucha trombina, entonces todo lo que está de aquí para este lado se consume, ¿verdad? Entonces, al generar mucha trombina también en mi fibrinógeno, estoy convirtiendo más fibrina para formar un trombo. Entonces, mi fibrinógeno también se está consumiendo, entonces estoy causando hipofibroginemia y esto me predispone a sangrados. El cuadro clínico es sencillo porque en la fase inicial voy a tener trombos. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo mucha trombina. La trombina, al final de cuentas, lo que hace es que produce un trombo. Pero ya cuando consuma mis factores de coagulación, por eso no se confundan, ya ahora sí voy a tener sangrados. ¿Sangrados en dónde? Por todos los sitios, ¿verdad? Todos los sitios de hematuria, nariz, etcétera. En todos los sitios de punción, que es incontrolable. El laboratorio, voy a tener algunos marcadores de trombosis, ¿verdad? Que es el dímero D.
los tiempos van a estar prolongados y ya sabemos por qué, por el consumo de los factores de coagulación. En el frente también tengo esquistocitos y tengo el fibrinógeno bajo junto con la trombocitopenia. ¿Por qué? Nuevamente, porque el trombo está formado, ¿por qué? Por plaquetas más fibrina, ¿verdad? Y hay consumo de esas plaquetas. El tratamiento es de soporte, básicamente a estos pacientes, en la fase inicial de trombosis les doy heparina y luego ya les doy pues transfusiones masivas, ¿verdad? Hay otra enfermedad que se llama síndrome de Hell, lo cual se presenta en el embarazo y básicamente es hay varios criterios, ¿verdad? Ustedes, o sea, no deben saber solo para obstetricia, pero aquí son los criterios de Tennessee y los criterios de Mississippi, pero en general lo que tienen que tener es una anemia hemolítica microangiopática caracterizado por, ya ustedes ya saben, los marcadores de HL, AST, pero aquí les dan un valor, más de 600, más de 70, que sí se los deben de memorizar, las bilirrubinas totales más de 1.2 y la aptoglobina baja. O la presencia, le puse aquí de esquistocitos en frotis de sangre periférica, nos dice que tienen anemia hemolítica microangiopática. Las enzimas hepáticas, elevated liver enzymes, que es aquí, hemólisis, elevated liver enzymes, elevación de enzimas hepáticas, y low platelets es la LP. Entonces, plaquetas bajas, menos de 150,000, aunque en las diferentes clasificaciones lo toman, por ejemplo, de Tennessee, menos de 100,000, Mississippi sí los clasifica en grados, 1, 2, 3. El tratamiento básicamente es de soporte. Y con eso, jóvenes, terminamos las anemias hemolíticas. Hay más